Aunque muchos no lo sepan, la primera pelea por un título mundial de la gran superestrella del boxeo actual, Shakur Stevenson, fue posiblemente la única pelea que el nativo de Newark más evitó en su momento, debido a que según el increíble boxeador tenía una justa razón, y es que su corazón había sido robado por una hermosa boxeadora que tenía un hermano el cual era amigo de Stevenson y era el tipo que poseía el título de peso pluma que estaba vacante y que tenía que ser Shakur quien disputara por tal cinturón. Fue aproximadamente para el año 2019 cuando la OBO le ordenó al joven estadounidense que tenía que enfrentar a Joet González, quien para ese entonces era el campeón de tal organismo y que prometía ser un futuro talento como profesional, pero era su hermana Jajaira González, quien según reportes tenía mucho más talento que su hermano y quien apuntaba a ser una increíble boxeadora, algo que cautivó al joven Stevenson, quien al verla se perdió perdidamente entre su silueta. La historia comienza con la participación de la familia González dentro del boxeo y las distintas competencias en las que siempre estaban asistiendo, y de hecho Jajaira poseía un gran talento para el boxeo olímpico, en donde en las competiciones nacionales para seleccionar a los prospectos que irían a representar a Estados Unidos a Río 2016, fue en donde se conocieron Shakur Stevenson y ella, y en donde llegaron a conectar rápidamente gracias a sus gustos boxísticos y demás cualidades. Su hermano Joet González antes de los 18 años ya se había convertido en profesional y parecía ir más adelantado que Shakur, sin saber que el destino los encontraría en el ring tan solo tiempo después, mientras que su padre y padre de Jajaira no quería que su hija tuviera distracciones fuera del boxeo y no se enteró de su relación con Shakur Stevenson hasta mucho tiempo después. Aunque en realidad al inicio eran amigos, ella logró ganar 2 campeonatos nacionales, así como también una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2014, una hazaña que logró acercar y enamorar mucho más a un joven Shakur Stevenson que dentro de su mente decía, esta misma es, debido a que como todo buen disciplinario su interés no ha sido estar con una mujer vaga, según sus confesiones para el medio deportivo TMZ Sport, sino que en cambio sea una chica que también tenga sueños, méritos, aspiraciones y que también logren cosas en la vida como en realidad tiene que ser. Es por eso que lo que estaba logrando Jajaira para ese entonces era digno de admiración por parte de Stevenson, quien también fue el otro estadounidense en llevarse el oro en esa competencia, así que solo ellos dos obtuvieron la medalla de oro en dichos Juegos Juveniles. Como resultado de esta gran hazaña, ambos fueron seleccionados como favoritos para ganar puestos para Río 2016, hasta que todo de un momento a otro le cambió a Jajaira al ser derrotada en las pruebas olímpicas contra Michaela Myers en diciembre del 2015, quedando fuera de lugar para poder ir a Río 2016, mientras que Stevenson sí logró clasificar para dichas competiciones que sin duda alguna marcaron un antes y un después en su carrera, dándole mucha más notoriedad como peleador. Tras esta decepción para Jajaira, se fue acercando un poco más a Shakur Stevenson, puesto que después de eso solo se mantenía entrenando y como no habían competiciones no había nada más por hacer, al menos para ese entonces, y fue cuando el propio Shakur Stevenson recuerda para ESPN que comenzaron a hacer más clic debido a que estaban pasando más tiempo juntos. Ella comenzó a desahogarse conmigo y de alguna manera terminaba llorando. La estaba abrazando y luego ella y yo empezamos a enviar muchos mensajes de textos. Empezamos a hablar todos los días y nos fuimos de allí, detalló Stevenson para ESPN, quien sorprendió mucho de sus fanáticos con tal historia, puesto que siempre se le ha visto con su actual esposa, la rapera Joan Lyric. Jajaira poco a poco se fue alejando más de su familia, quien según informes, su padre era estrictamente controlador de cada paso que daba la peleadora, así que ella se unió al ejército y al equipo de boxeo del ejército de Colorado Springs, en donde curiosamente su base militar estaba cerca del campamento de entrenamiento de Shakur Stevenson, quien estaba preparándose a tono para las Olimpiadas, pero ya para esta altura ambos estaban oficialmente saliendo juntos, aunque la familia de la hermosa boxeadora aún no lo sabían y creían que ella estaba únicamente concentrada en el ejército y en sus preparaciones como militar. Más adelante, José, el padre de Jajaira, se enteró de la relación que ambos se estaban manteniendo a escondidas, lo que generó un enfado total en el dedicado padre que solo quería que su hija se mantuviera concentrada en el boxeo y que no saliera con chicos hasta tener un mínimo de edad de 27 años para evitar distracciones, pero fue lo menos que sucedió. Aún así, a pesar de las prohibiciones, la relación entre ellos dos aumentó significativamente cuando Shakur Stevenson perdió la medalla de oro en las Olimpiadas de Río tras haber sido derrotado en la final olímpica, lo que le permitió llevarse únicamente la medalla de plata a los Estados Unidos,
rompiendo así en llanto frente a toda la arena de Río, que veían como el sueño de un joven estadounidense por llevarse la medalla de oro se desvanecía completamente. Del otro lado del mundo y de la pantalla, Jahaira compartía el mismo dolor y sentimiento con Stevenson, ya que meses antes ella también perdió y conocía el sentimiento de esas lágrimas y de ese llanto de la joven estrella de Newark, quien al llegar a Estados Unidos fue consolado en su totalidad por ella, olvidando así poco a poco aquel trago amargo vivido en las hermosas tierras de Brasil. La relación de ambos, dicho por el propio Shakur Stevenson, duró poco más de 3 años y así llegamos al año 2019 cuando se le ordenó pelear por el título mundial que tenía el hermano de Jahaira, quien sí había continuado con su carrera como boxeador. Este mismo siempre estuvo del lado de su padre y nunca estuvo de acuerdo en que la relación de su hermana con Shakur Stevenson avanzara hacia adelante, llegando a asegurar que el nativo de Newark no la quería y que en cambio era irrespetuoso con ella, declaraciones que desconcertaron a Stevenson y que vía ESPN detalló que Joet estaba hablando cosas que no sabía, ya que no podía asegurar con fiabilidad que él no quería a su hermana, por ende es algo que suena estúpido. A pesar de esta situación, Stevenson le había prometido a su novia Jahaira que no iba a pelear contra su hermano y en cambio a eso le pidió a sus promotores de Top Rank si podían hacer algo para cambiar esto, pero no fue posible. Top Rank le dijo a Shakur que si quería pelear contra Oscar Valdez más adelante tenía que enfrentar a Joet González para poder clasificarse y así fue. Shakur se puso de mal humor contra González por haberle tirado la mala en ESPN solo porque su hermana estaba saliendo con él y de hecho escribió en Twitter: simplemente se enojó porque su hermanita me ama, sin embargo sus sentimientos lo van a herir. Durante la promoción de la pelea, el padre de Joet desterró a su hija y se mantuvo al lado de su hijo, quien iba a enfrentar a Shakur, y ella por su parte intentó mantenerse neutral y sabía que esta pelea tenía que pasar. Comenzó el primer campanazo y Shakur Stevenson fue altamente dominante en todos los aspectos boxísticos y fue así como comenzó su primera pelea por un campeonato mundial que les recomiendo de ver. Los jueces anotaron 119-109 a favor de Shakur Stevenson, quien se coronó como el nuevo campeón e intentó mantener las cosas claras y con mucho respeto para la familia González, pero tanto su padre como su hijo estaban realmente heridos por esta derrota ejercida de parte del novio de su hija. Nunca perdonaron al nativo de Newark ni tampoco aceptaron tal relación. Sin embargo, solo unos meses después, a principios del año 2020, ya la relación de Stevenson y Jahaira ya no era un problema, puesto que ambos se separaron y la razón de esto nunca se hizo pública. Hoy en día el boxeador estrella de Top Rank está con la rapera John Liddy, quien es madre de su pequeña hija, y afortunadamente ninguno de sus hermanos son boxeadores. Una manera bastante icónica de haberse hecho campeón del mundo por primera vez Shakur Stevenson, enfrentando así a su cuñado. Hoy en día es un recuerdo que causa risas en Stevenson, quien al menos logró comerse ese caramelo y coronarse como nuevo campeón. Hasta un próximo video, banda.